Jesús Martín Barbero es un colombiano adoptivo. Llega a Colombia en 1963 y, salvo una corta estadía en México, la mayor parte de su producción ha tenido lugar en este país. Su papel en la creación e implementación del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle, donde estuvo de 1975 a 1995, fue definitivo, y el aporte que hizo Martín Barbero en el desarrollo de este proyecto fue definitivo, porque no solamente fue la creación de un departamento, sino de una corriente de pensamiento que ha tenido una resonancia muy amplia. Junto con Néstor García Canclini, Beatriz Arlo y Carlos Monsiváis, Jesús Martín Barbero es uno de los teóricos fundamentales de una escuela que ha generado una confluencia entre comunicación y cultura y que antecedió a lo que se han llamado los estudios culturales hoy en día. Dentro de esta corriente, pensadores como Martín Barbero han tenido una incidencia no solamente en el plano latinoamericano, sino también en el plano internacional. Estos teóricos han roto con la teoría de la dependencia y han mantenido una relación de intercambio de ideas, una mutua influencia con corrientes euronorteamericanas. Su libro De los medios a las mediaciones fue un hito, hoy es un clásico, que me imagino que lo deben conocer la mayoría de los asistentes acá, un clásico de las ciencias sociales, y digamos es un libro que ha tenido una importancia tan grande que en 1997 se llevó a cabo un encuentro internacional para conmemorar los 10 años de publicación del libro, y que es un libro que ha contribuido a renovar los estudios sobre las mediaciones en los procesos comunicativos. Otros libros del autor son Comunicación masiva, discurso y poder, Televisión y melodrama y Oficio de cartógrafo. Jesús Martín Barbero además es semiólogo, antropólogo y filósofo, y ha sido profesor visitante en los más destacados centros académicos en el plano internacional. Hoy, en el marco de la exposición Andy Warhol Mr. América, nuestro invitado dará la conferencia del pop folk al pop art, donde reflexionará acerca de las distintas acepciones de lo que podría ser nombrado y asumido como popular. Entonces le damos hoy la bienvenida a Jesús Martín Barbero y los dejo en su compañía. Gracias. Muchas gracias a los que me han invitado de la Biblioteca Luis Ángel Arango a compartir con ustedes esta tarde una reflexión que tiene como punto de partida, obviamente, la exposición de Andy Warhol que hay actualmente en el museo, pero que va a tener como objetivo algo distinto a lo que ya se ha hecho en otras conferencias. Yo no me voy a centrar en la obra de Warhol, sino en la experiencia estética que de alguna manera cobra visibilidad en la obra de Warhol, y por tanto podríamos pensarlo en términos de qué es punto de llegada la obra de Warhol y de qué fue punto de partida. De tal manera que incluso me atrevería a cambiar el título de mi conferencia para añadirle algo del pop folk al net art, pasando por el pop art. Es decir, quiero pensar cómo ciertas de las rupturas, aperturas, contradicciones de la obra de Warhol de alguna manera antecedieron a lo que está posibilitando hoy el arte que se hace en Internet. No el arte que se mete en Internet, sino el arte que se hace con los nuevos recursos de lenguajes, de escrituras, de sonoridades, de visualidades de Internet.
Entonces, yo voy a trazar primero una pequeña historia de todo lo que precedió realmente y que de alguna manera va a ser catalizado en el momento y en la obra de Warhol, y que de esos ingredientes podemos ver hoy repotenciados en el arte que se hace en la web. Comienzo entonces por plantear, quiero analizar la experiencia estética. Yo llevo muchos años trabajando, empecé mi trabajo en el campo de comunicación en Colombia, 10 años después de cuando llegué, desde el 73, especialmente desde el 75, cuando ayudo a la creación del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle. Yo voy a trabajar una ruptura con lo que se consideraban entonces escuelas de comunicación, que eran escuelas solo de periodismo o relaciones públicas o publicidad, o las tres cosas juntas, lo cual era mucho más problemático. Yo inauguro algo que intenta pensar no desde el lado de los medios, sino desde el lado de eso que llaman en el campo de comunicación receptores, desde el campo de los consumidores de medios, desde el campo de los espectadores de medios y de artes. Y en ese sentido, yo voy a trabajar durante muchos años una reivindicación de la cultura popular, en gran medida entendida como experiencia estética distinta a la experiencia estética de las élites. Es decir, lo quiero plantear de entrada, yo me niego a aceptar que la gente que no sabe escribir en América Latina son incultos. Los que habitan la cultura oral tienen otras culturas. No tienen la cultura escrita, pero tienen otras. Y esas culturas de la mayoría, que es a lo que yo llamo los sectores populares, las mayorías, tienen sus propias culturas y de alguna forma, y aquí empieza realmente mi acercamiento desde la experiencia estética que pone en marcha Warhol, lo que quiero plantear es que justamente el primer país donde van a llamar arte popular, cultura popular, a la cultura de masas, va a ser Estados Unidos, con un enorme malentendido, evidentemente, porque de un lado es cierto, lo que los norteamericanos van a llamar en los años 60 cultura popular y que los europeos llaman despectivamente cultura de masas, los estudiosos, los investigadores, los grandes, justamente digo, va a tener dos caras. De un lado, lo que nombran los autores norteamericanos como cultura popular en los años 60, que es la cultura de las mayorías en Estados Unidos, es justamente una cultura que de alguna manera responde a lo que los ingleses ya habían llamado, sobre todo, especialmente, en The Long Revolution, en el libro clave de Raymond Williams, la cultura común, la cultura que tienen en común tanto los más elitistas, los más eruditos, como los más populares.